Tengan muy buenas noches. Pastoras, un gusto. Una vez más estamos juntas. Me siento muy contenta y feliz de poder estar una vez más con ustedes en esta noche de reunión, ¿no? Que de una reunión de oración que vamos a compartir juntas. ¿Sí? Doy la bienvenida a todas las pastoras que en esta noche nos están acompañando. Saludos a la pastora Hilda de Cochabamba. Muy buenas noches, pastora. Así también a la pastora Patricia de Riberalta. Un gusto, pastorita, de conocerla. Muy buenas noches. También así la pastora Rocío Tapia de la ciudad de La Paz. Y así a todas las pastoras que esta noche nos están acompañando en esta reunión. Sean muy bienvenidas y gracias por acompañarnos, ¿sí? Esta noche para avanzar es tiempo de alabar, ¿no? Todo inicio también tiene su tiempo de alabanza. Y quisiera invitar a la pastora Hilda, que esta noche nos estará dirigiendo con las alabanzas desde Cochabamba. Adelante, por favor, pastora Hilda. Muy buenas noches con todas las pastoras y agradezco también al programa Soy una mujer feliz. También vamos a poder alabar al Señor con el himno, con el himno Dulces Melodías Cantaré, el número 23 de los himnarios. Dulces melodías cantaré, alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. De Cristo, Cristo, mi Señor de amor, llena mis ángeles, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Jesús, cubre mi dolor de paz, siempre veo el rostro del Señor
alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. ¿Sí? Gloria a Dios. Y verdad, el amor de Cristo nos mantiene de pie y nos mantiene alabando a Él. ¿Sí? ¿Cuántos pueden glorificar al Señor en las alabanzas también? ¿Verdad? Podemos nosotros ver el corazón de nuestro Padre Celestial, que tanto amor nos anhela día a día. ¿Sí? Continuaremos con otra alabanza. Y el amor de Jesús es muy admirable. El número 88, vamos a alabar al Señor. Nunca habrá una historia tan bella, la historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre. Vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario. Vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. ¿Sí? Eso es, el amor de Jesús es muy grande y muy admirable, ¿verdad? Nosotros podemos, en verdad, a través de las alabanzas también ver el corazón de Dios, también podemos palpar el testimonio vivo de los escritores, ¿sí? De verdad, el corazón del escritor está plasmado. Es un testimonio las alabanzas que nos permite también alabar a nuestro Padre Celestial. Muchísimas gracias, pastora, por permitirme la oportunidad de poder alabar al Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, pastora Hilda. Desde Cochabamba nos ha dirigido las alabanzas para dar gloria a Dios. Qué alegría poder también juntas nosotras poder alabar a Dios, ¿no es verdad? Qué alegría. Bienvenidas nuevamente les damos a las pastoras, líderes y que están acompañándonos esta noche. Quiero mandar saludos desde aquí, Riberalta, pastora Luz, muy buenas noches. Así también la pastora Ana de Sucre. Gusto de saludarle. Gracias por participar esta noche juntas con nosotros. Así también esta noche vamos a continuar nuestro programa de nuestra reunión de oración, ¿sí? Para eso quisiera invitarle a la pastora Patricia Beizaga, que nos está acompañando esta noche desde Riberalta. Ella es del Ministerio Nueva Vida, aquí de una iglesia de acá de Riberalta. Pastora Patricia Beizaga nos va a dirigir con la oración esta noche, ¿sí? Una oración de inicio de nuestra reunión. Pastorita, pueda avanzar. Ya empiezo. Amén, mi hermana. La honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, vamos a orar, mis hermanos. Les saludo a cada una de las pastoras. Mujeres valientes, sigan adelante. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta parte de la noche. Señor, te damos gracias, papito amado. Gracias, Señor, porque aquí estamos las mujeres, Señor, llevando tu palabra, Señor, para poder glorificar tu nombre, mi Dios. Gracias, bendito Dios, por cada uno de las pastoras, por cada uno de esos líderes, Señor. Dales esa gracia, Padre amado. Llénalos de tu Espíritu Santo, Padre amado. Muchas gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor. Gracias, Señor Jesús, por haberlos conocido, por haberles tenido aquí. Padre amado, muchas gracias. Ahora tu nombre será glorificado, mi Dios. Somos mujeres valientes, Padre, delante de ti, Señor. Padre amado, muchas gracias de todo. En el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial, agradecida con cada uno de ellos, Señor. En tus manos nos encomendamos para recibir tu palabra, Señor, para poder llevar más allá de lo que hay, Padre Santo. Esa palabra que entre como la espada de doble filo, Señor, que penetre hasta el fondo, que pase, que traspase, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada uno. Llénalos de tu Espíritu Santo a cada uno de estas mujeres, Padre amado. Señor amado, muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del amadito Espíritu Santo. Amén. Amén, pastora, muchas gracias. Qué alegría poder estar todas juntas con un mismo propósito, ¿no? De reunirnos y orar y dar gloria a Dios, todas juntas. Y de verdad es una alegría muy grata, ¿no? Para poder estar juntas. Y así también esta noche vamos a avanzar con nuestro programa. Por eso quiero dar inicio vamos a tener la oportunidad de poder ver dos especiales esta noche y dos presentaciones especiales, ¿sí? Damos paso, por favor, a las presentaciones especiales con un fuerte aplauso.
Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús, y miré de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús, viviré de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús, de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi
Qué bonitas alabanzas, ¿no? Que nos hemos podido deleitar y dar gloria a Dios. Damos la bienvenida a la hermana Patricia, que esta noche también nos está acompañando. Bienvenida, hermana Patricia. Así también a la hermana Rosa. Gracias por participar una vez más con nosotros. Saludos, hermana. Muy buenas noches. Así también, de verdad, esta noche tenemos un corazón gozoso para participar todas juntas, ¿no es verdad? Pastora, hermanas, líderes. Sí, estoy muy contenta de poder estar una vez más con ustedes. Y así preparando nuestro corazón con esas tan lindas alabanzas que son dirigidas a Dios, vamos a invitar a la pastora de la ciudad de Sucre, que esta noche también nos está acompañando, la pastora Ana Villa. Ella nos estará compartiendo la palabra de Dios. Por favor, pastoritas. Pastora Ana, muy buenas noches. Le concedo la palabra esta noche. Adelante, por favor, pastora. Sí, muy buenas noches, amadas pastoras, ¿no? Y esta noche nos volvemos a encontrar y estoy muy feliz, ¿no? Y participando con ustedes. También Dios me dio la oportunidad, ¿no? De poder compartir así. Y aunque corto tiempo, pero podemos, ¿no? Juntos escuchar la palabra también. Y esta noche, ¿no? Yo quería compartir el libro de San Juan. Y si pueden acompañarme, el libro de San Juan, el capítulo 5. Sí, el libro de San Juan, el capítulo 5, desde el versículo 1 voy a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y yo escuchando, ¿no?, las alabanzas, yo recordaba en mi corazón, ¿no?, a cómo Dios guió así, ¿no?, mi vida, también guiando, como llamando, ¿no?, para servir al Evangelio así. Y de verdad, por la palabra, ¿no?, nosotros podemos tener fuerza en nuestro corazón. Y muchas veces, ¿no?, siempre llegando a la situación, nuestro corazón se desespera, ¿no? También vivimos afligidos así. Y también, ¿no?, como cada uno personalmente, ¿no?, ve así su vida, tiene mucha situación, alguna dificultad. Y personalmente yo, ¿no?, así, siempre hay, ¿no?, dificultades, así, de cualquier lado aparece. Y nosotros solamente podemos, ¿no?, pasar así esa dificultad por la palabra. Y yo puedo recordar, ¿no?, la palabra. Yo me enfermé, ¿no?, de COVID, sí, hace tiempo, hace un mes, 2 meses atrás. Y pues, aunque yo siendo joven, ¿no?, me puse muy mal así. Y yo me miraba, ¿no?, yo soy muy joven, así. Entonces, si yo me enfermo, no me va a pasar nada, así. Según mi fuerza, yo creía, yo no me voy a enfermar. Entonces, yo tengo mi esposo, ¿no? Entonces, él se enfermó primero que yo. Entonces, mirando, él estaba mal, entonces yo estaba muy bien. Y entonces, mirando, él es muy débil. Entonces, yo soy más fuerte que él, así. Pero
pasando el tiempo, se sanó rápido. Entonces yo me enfermé muy grave, muy grave, más grave que su salud, que su condición de mi esposo. Pero de verdad yo miraba mi cuerpo, aunque era muy joven, pero aún así débil mi cuerpo. Así. Entonces, mirando, ¿no? A este virus tan chiquitito, ¿no? Como estaba destruyendo mi cuerpo así. Pero dentro de mí perdía, ¿no? Siendo joven, yo puedo sanar, puedo salir así, ¿no? Fácilmente. Y mirando, ¿no? Según mi vista, yo puedo. Pero pasando el tiempo empeoraba mi salud. Necesitaba medicamento más fuerte. Entonces, llamando, ¿no? Y me ponía inyección, así. Y de verdad, pasando los días, parecía que no sanaba, así. Pero yo recordaba, ¿no? La palabra, sí. Un siervo, ¿no? Nuestro siervo compartía. Si tú no puedes, entonces Jesucristo hará, así. Jesucristo hará, ¿no? Entonces esa palabra yo recibiendo en mi corazón, ¿no? Yo no puedo, ¿verdad? Me di cuenta, aunque soy joven, no puedo. Entonces, ¿quién puede? Jesucristo puede, así. Entonces yo votando, ¿no? Mi fuerza, mi propia fuerza, Jesucristo me va a sanar. Esa palabra, ¿no? Entraba en mi corazón y podía tener esperanza, ¿no? Como, yo voy a sanar por Jesucristo. De verdad, mi cuerpo es muy débil, pero Jesucristo es muy fuerte. Entonces, Él puede. Entonces, Él, como estando, ¿no? Dentro de mí, así mi corazón, Él vencía, así, ¿no? La enfermedad. Entonces pasaba, ¿no? Pasaba y me recuperé así. Entonces yo veía, ¿no? De verdad, solamente por Jesucristo nosotros podemos estar bien así. Y aunque según mi propia capacidad yo puedo estar bien, pero de verdad mirando, ¿no? No puedo realmente. Yo necesito a Jesucristo para poder hacer todas las cosas. Eso yo podía ver, ¿no? Pasando esta situación. Y yo recordaba, ¿no? También comparando, ¿no? Como este paralítico también, ¿no? Por su propia fuerza, él no podía entrar al estanque. Entonces, él queriendo intentar, ¿no? Muchos años, no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Pero aquí dice 38 años estuvo enfermo, dice. Entonces, muchos años. Y estando en el estanque, ¿no? Él, como muchos enfermos habiendo a su alrededor, todos peleaban para entrar así. Entonces él, como siendo paralítico, necesita ayuda, pero nadie le ayudaba, ¿no? Entonces estando en un lugar sucio, también paralítico, no, nadie quiere acercarse porque huele muy mal. Y entonces abandonado, así, ¿no? Y aunque muchas veces le intentando, ¿no? Arrastrándose, nunca llegaba, ¿no? Un ciego le ganaba, o un cojo le ganaba, así. Entonces, siempre le ganaban. Y él perdía, ¿no? Toda esperanza, así, en su propia capacidad, también su propia fuerza. Entonces él esperaba solamente morir, ¿no? Voy a morir. No tiene ya fuerza. Entonces, apareciendo, ¿no? Jesucristo sale aquí, ¿no? Jesucristo pasó por ese lugar. Entonces, Jesucristo pasando, ¿no? Por ese lugar, miraba muchos enfermos. Pero entre todos esos enfermos, solamente el paralítico habló, ¿verdad? En la Biblia sale, ¿no? Al paralítico habló. Entonces, yo pensaba, ¿no? ¿Por qué solamente al paralítico habló así? ¿Por qué no habla a otro enfermo? También él tiene mucho poder. Entonces, teniendo mucho poder, puede, ¿no? Sanar a todos los enfermos de ese lugar, sin problema. Pero mirando, ¿no? Pasando, a todas las personas no lo miraban a él. Él me va a sanar, él puede, o no había ese interés, ¿no? Entonces, ellos habían su interés solamente en el estanque. Entrando ahí, voy a sanar.
confiaba en su propia capacidad, ¿no? Aunque soy ciego, puedo caminar, empujando, puedo saltar. Aunque soy cojo, puedo empujar, ya, saltar así, ¿no? Pero este paralítico ya no tenía, ¿no? Ese corazón. Voy a morir, así, ¿no? De la muerte ahí, ¿no? Y de verdad, mirando, ¿no? A Jesucristo, mirando, nadie le mira, nadie tiene interés. Puede hablar, mira, yo te puedo sanar. No, no me moleste, puede decir. Pero Jesús, ¿no? Caminando, vio a ese enfermo. Entonces, ese enfermo hablando, ¿no? ¿Tú quieres ser sano? Le pregunta. Entonces, él mirando, ¿no? Podía pensar, yo mucho tiempo intenté, Señor, mira, yo intenté, cada vez que intento no puedo porque otro me gana, dice, otro entra, así, entonces yo pierdo, ¿no? Esa oportunidad. Y entonces Jesucristo solamente le dijo, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda. Entonces este hombre, ¿no? Enfermo, mirando su capacidad, ¿qué puede perder así? Intentó, fue a muchos hospitales, nadie le sanó, le desahuciaron, así vas a quedar para siempre, así vas a morir, gastando todo su dinero, su familia le abandonó. Entonces no hay quien le ayude, su última esperanza se acabó, el estanque, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa puede apoyarse, ¿no? Voy a escuchar así, ¿no? Él dice que me levante, a ver, voy a intentar así, una vez más, ¿no? Entonces, él aceptando esa palabra, él se levantó y caminó. Y él podía recibir, ¿no? En su corazón, como esa palabra, levántate, toma tu lecho y anda. Y para recibir esa palabra, él creyó primero, ¿no? Esa palabra. Entonces, creyendo esa palabra, recibiendo, él se levantó y pudo caminar. Y de verdad, nosotros, ¿no? También muchas veces perdiendo como la fuerza, no hay otro lugar donde llegar. Entonces, aunque parecemos, ¿no? Personas fuertes o que podemos solucionar así, pero Jesús quiere mostrar, ¿no? Su amor hacia nosotros. ¿Cómo? Yo te ayudo así, ¿no? Yo te quiero ayudar, yo te quiero cuidar así. Y de verdad, si nosotros somos personas que no podemos, entonces podemos recibir la ayuda, ¿no? De Jesús. Y entonces buscando a Dios, ¿no? Él nos quiere ayudar, nos quiere cuidar. Entonces recibiendo, ¿no? Esa palabra, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te cuido. Entonces recibiendo, podemos, ¿no? Como pasar la dificultad, pasando, viviendo felices, ¿no? De verdad yo pasaba, ¿no? Esa situación también. Y entonces Dios cada día, ¿no? Como Él cuida así de nosotros. También Él quiere, ¿no? Que podamos acercarnos a Dios, no puedo yo, ayúdame, así. Entonces, mirando, acercándonos, entonces Dios mostrando su obra, entonces nosotros podemos ver, ¿no? A Dios como me ama a mí, ¿no? Me ama así, porque Él me ayuda y me cuida. Entonces, mirando, ¿no? A Jesús amaba al enfermo, entonces recibiendo su amor, Él podía sanar. Entonces Jesús también nos ama, ¿no? A nosotros. Entonces nosotros también, botando como mi propio como corazón, ¿no? Y yo puedo recibir esa palabra, Jesucristo me ama, a Jesucristo me perdonó así, mi pecado, muriendo en la cruz, me perdonó, me amó así, ¿no? Gracias, ¿no? Jesús, porque usted me cuida y me ama así. Y de verdad, ¿no? Yo quería, ¿no? Compartir así esta palabra, ¿no? Con ustedes. Y muchas gracias, ¿no? Por este pequeño tiempo que me permiten poder compartir así. Y gracias también por escucharnos, ¿no? Sí, gracias, pastora. Aquí quiero compartir. Sí, pastora Ana, muchas gracias por la palabra compartida esta noche. Sí, de verdad nosotros tenemos esa gracia de poder considerarnos igual que
ese enfermo, ¿no? Donde estando en esa posición nosotros podemos hallar la gracia de Dios. Sí, estoy muy contenta. Este programa que estamos dirigiendo se llama Soy una mujer feliz, que con un solo propósito está siendo realizado, ¿no? Y de verdad ahora estamos unidas, diferentes ciudades de Bolivia, con un mismo propósito de poder orar a Dios, conociendo las dificultades, conociendo muchos problemas, muchas situaciones. Nosotros podemos hacernos uno para clamar y mediante la oración nosotros poder interceder delante de Dios para que Él nos derrame su misericordia. Esta noche quiero dar la bienvenida a la pastora Yomara Ramírez, que nos está acompañando desde Oruro. Bienvenida, pastorita, y a las demás hermanas también que han ingresado para poder participar esta noche en nuestra reunión de oración. Vamos a iniciar. Este tiempo es muy importante, ¿no? Entonces yo voy a iniciar nuestro primer tiempo de oración y posterior de que yo ore quedan invitadas y el micrófono está abierto, pastoras, para que nos acompañen y continúen la oración, ¿sí? Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar, ¿sí? Por favor, acompáñenme en oración. Oremos. Padre Señor, esta noche le damos gloria a usted, Señor, porque usted nos ha permitido poder estar unidas una vez más, Señor, delante de usted. Le damos las gracias porque usted está permitiendo su gracia, Señor, para que estemos unidas, todas las misioneras, todas las pastoras, Señor, las hermanas que en esta noche nos están acompañando para poder clamarle a usted, Señor. Bendito Padre, le doy las gracias. Usted está de verdad manejando este mundo, Señor, permitiéndonos, Señor, poder estar sanas, permitiéndonos el alimento y así lo más importante, la palabra, Señor, que es el alimento para nuestro espíritu. Bendito Padre, de verdad, usted está trabajando grandemente en el país de Bolivia, porque usted nos está permitiendo, Señor, que esta palabra que nosotros, usted un día nos ha entregado en nuestra vida, nos está permitiendo poder compartir, Señor, porque este evangelio tiene que ser escuchado por cada persona, Señor, y llegar hasta los confines de la tierra, así como dice su palabra, Señor. Primeramente, buscar primero el reino de Dios y su justicia, dice su palabra. Por eso usted, Señor, nos ha permitido que nosotros podamos escuchar, Señor, este evangelio precioso que un día nos permitió en nuestra vida. Y con ese propósito, Señor, nos ha dado la salvación de nuestro pecado. Y por eso, Señor, ahora podemos estar delante de usted para darle gracias, para darle gloria, Señor, a su nombre. De verdad, Padre, le damos las gracias porque usted una vez más nos permite poder estar en esta reunión de oración, Señor, acompañada de diferentes líderes, Señor, que usted ha levantado. Usted ha renovado la vida de cada una de ellas, Señor, para hoy día estar delante de usted. Bendito Padre, de verdad nos faltan las palabras para poderle dar gracias, Señor, como usted hasta el día de hoy nos permite la salud. De verdad, Padre, con un solo propósito de que esta palabra nosotros podamos compartir, Señor, a cada una de las personas que usted nos permite un día a día, Señor. Bendito Padre, esta palabra está llegando, Señor, hasta las cárceles, a los asilos, Señor, a esos lugares donde también están los niños, los orfanatos, Señor. De verdad, usted grandemente está derramando su misericordia para que muchas personas, Señor, sean salvos de su pecado y puedan regresar a los pies de usted, Señor. Bendito Padre, le doy gracias porque usted, Señor, continuamente nos permite a su siervo, Señor, que ese tiempo también nos está dirigiendo, Señor. Así, Señor, usted grandemente está trabajando en Bolivia. Le damos las gracias, Señor, porque de verdad usted está utilizando a cada una de nosotras, Señor, para derramar su misericordia en todos los lugares que usted nos ha puesto, Señor, en La Paz, Potosí, Oruro, Señor, Santa Cruz, aquí el Beni, Señor, también. De verdad le damos las gracias porque usted continuamente guarda, Señor, su iglesia. Guarde, Señor, a las hermanas también, a los hermanos mayores que este tiempo también están adoleciendo, Señor, de alguna enfermedad. Usted es nuestro sanador, Señor. Usted es el médico de todos los médicos, Señor, quien nos puede dar la misericordia, Señor, de darnos salud. Guarde, Señor, la vida de cada uno de ellos, Señor, para que toda esa enfermedad que estén pasando este tiempo se convierta en testimonio para dar gloria a usted, Señor.
Bendito Padre, con ese corazón nosotros le encomendamos la vida de nuestros hermanos, Señor, de cada una de las iglesias, de nuestros jóvenes, Señor, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, bendito Padre. Así, Señor, usted guarda cada día, Señor, a cada uno de los miembros de las iglesias, Señor. Y así también usted guarda a cada uno de nuestros familiares, Señor, que también están en la promesa, que ahora no están acompañando, Señor, en la iglesia, pero a usted en cualquier momento los traerá, Señor, porque su palabra no es dada para que no se cumpla, sino que es para que se cumpla, Señor, cada una de sus palabras. Padre, Señor, le damos las gracias así, porque usted, Señor, nos permite una vez más estar, Señor, unidas para orarle, Señor. Así yo esta noche quiero glorificarle, Señor, por esta oración y encomendarle, Señor, así todas las cosas en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quedan invitadas, pastoras, para poder continuar la oración? Sí, vamos a orar. Y Señor, de verdad esta noche, solamente por la gracia de Dios, nosotros podemos reunirnos también con las diferentes pastoras, Señor, de diferentes ciudades de Bolivia. Padre, usted permitiendo reunirnos a través de Zoom, uniendo nuestro corazón, podemos orar a Dios por todas las cosas, Señor. Y de verdad, Padre, hay muchas cosas que pedir a usted y cada iglesia, Señor, también usted pueda cuidar, sabe, Señor, también situación o alguna dificultad, Señor. Usted pueda solucionar también, proteger, Señor, los pastores, las pastoras, Señor. Usted cuidando su corazón, dándole su sabiduría también. Ellos pueden, Señor, anunciar la palabra fuertemente dentro de su ministerio, Señor Padre. Y de verdad, teniendo la palabra en su corazón, transmitiendo esa palabra a los hermanos pueden vivir felizmente. Padre, nosotros cada día necesitamos hallar la gracia de Dios y cada día necesitamos, Señor, su misericordia, tanto para vivir, para poder respirar, poder caminar, para poder hacer todas las cosas, Señor, trabajar, hablar. De verdad, cada cosa, Señor, usted nos permite su gracia para poder hacer. También muchos hermanos, Señor, están enfermándose y también muchos hermanos fallecieron, pues. Pero usted cuidando su vida, Señor, cuidando también, usted puede como recuperar también los hermanos y usted cuida, Señor, su seno, Padre, y usted bendiga, Señor, las iglesias de todo el mundo y cuide, Señor, los hermanos, su salud, su cuerpo, su trabajo también. Y usted ayude también los niños y permítanos como anunciar la palabra en sus corazones también, Padre. Y usted cuide, Señor, las personas de todo el mundo, Padre. Viven sufriendo, algunos están enfermos. Usted cuidando, protegiendo, dando su palabra, ellos pueden caminar, Señor, con usted y vivir, Señor, de una manera muy armoniosa, Padre. Usted tenga misericordia, Señor, de las personas de calle también. Que permita, Señor, como todas las cosas para ellos. Y usted cuide sus siervos y cuide, Señor, Bolivia también. Y ayude, Señor, y denos su gracia, Padre, para cada uno de los habitantes. Gracias, Señor, por esta noche y permítanos unirnos, Señor, también nuevamente la oportunidad para poder orar juntos, Padre. De verdad, si todos uniendo, orando, grandemente Dios puede trabajar también, Señor. Dios quiere trabajar también, Dios quiere usar, Señor, a cada uno de nosotros como instrumento para anunciar su palabra.
Esa gracia nos quiere dar. Permítanos recibir, Señor, esa gracia para nosotros. Usted, utilizando, Señor, nosotros podemos abrir nuestra boca y saldrá la palabra de Dios, Padre. Y siendo utilizados es mucha y gran bendición, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Y cuide, Señor, las hermanas, pastoras presentes, Señor. Y cuide sus vidas, su trabajo, su familia, Señor Padre. Y proteja, Señor, sus corazones también. Así orando, Señor, esta noche, dejando todas las cosas en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, pastora. Vamos a orar. Sí. Sí, Dios Padre, muchas gracias. Ese culto oración. Soy una mujer feliz. ¿Verdad? Sí, nosotros sirviendo el Evangelio, mirando a sí misma, a mí misma, ¿verdad? No sale buenas cosas. Pero Dios nos ama en gran manera. Por eso Dios nos escogió para caminar ese camino, gran bendición. Sí, verdad, de nosotros no salen buenas cosas, pero en nosotros vive Jesucristo. Jesucristo nos hace todas las cosas, buenas cosas. Por eso viene mucha gente a nosotros para tener comunión, para recibir nuestro guía. Sí, verdad, nosotros no podemos dar gran ni palabra. Solamente Jesucristo, donde está en nosotras, puede dar a ellos, puede ayudar a ellos. Esa vida es gran bendición. Somos instrumento de Dios. Aquí en Bolivia, ¿verdad? Hay muchas cosas que están sucediendo. En toda la tierra, esa tierra también, por el coronavirus, están sufriendo muchas personas. Algún miembro de iglesia, su familia, está despedido, su familia, ¿verdad? Sufre por esa pandemia, por ese corona. Por el corona cambió muchas cosas este mundo, económicamente, y clase también, muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Ese Satanás por corona puede molestar este mundo, pero gracias a Dios, Jesucristo está con nosotros. Por eso Dios puede cambiar este mundo mientras nosotras. Sí, según nuestro punto de vista, ese mundo mira esa vida tan difícil, ese mundo tan difícil, esa pandemia, pero mirando por ojo de Dios, por ojo de Jesucristo, eso no hay nada. Puede cambiar a bendición. Sí, muchas personas están afligidas, muchas personas están sufriendo, pero viniendo a nosotras, donde estamos en Dios, ellos pueden recibir gran gozo, gran alegría, gran bendición. Muchas personas están sufriendo por su pecado. Todas las personas, muchas personas quieren eliminar sus pecados. Por pecado ellos sufren. Por sus pecados no puede avanzar en la vida correcta. Pero esa manera para eliminar ese pecado es muy fácil. En la Biblia está escrito. Tan fácil esa manera para eliminar nuestro pecado. Sí, Jesucristo vino esa tierra para eliminar nuestro pecado. Así su Padre, Dios, mandó su Hijo, su propio Jesús. ¿Verdad? La paga de pecado es muerte. Solamente puede eliminar nuestro pecado solamente por muerte. Si en vez de nosotros, Jesucristo murió, Jesucristo derramó su sangre. Por su sangre, todo está eliminado nuestro pecado. Estamos libres, todo libre de pecado. Pero alguna persona sigue sufriendo por no creer estas cosas. Por eso, ellos están viviendo como esclavos de Satán, esclavos de su pecado. Sí, mientras nosotras, Dios quiere anunciar esa gran y buena noticia que Jesucristo murió para nuestro pecado. Sí, y en Galatas está escrito,
En vez de, estoy juntamente crucificado. Yo no vivo más, mas vive Cristo en mí. Sí, estoy muerto, ya está crucificado en la cruz. Sino, solo Jesucristo no vive en nosotros. Por eso son Jesucristo pequeño. Si donde vamos, sí o sí, Jesucristo nos va a acompañar. Por eso Dios sí o sí nos va a ayudar mientras Jesucristo. Gracias a Dios, esa es vida, ese gran buena noticia, esa salvación. ¿En dónde puede encontrar? Solamente en la Biblia, en Cristo, en Dios no puede encontrar. Muchas personas, ¿verdad?, están sufriendo. Sí, Dios, muchas gracias. Esa vida, ese evangelio tan precioso. Mientras iglesia, mientras nuestro siervo de Dios, nosotros podemos anunciar continuamente a las personas. Sí, cada una de nosotras estamos en otras ciudades, pero nosotros por plataforma Zoom podemos unirnos nuestro corazón con Dios. Dios está con nosotros en ese lugar. Dios está escuchando nuestra oración. Dios, por favor, bendiga a ese Bolivia. Bolivia tiene gran poder. Dios ama mucho a Bolivia. Si hasta no llega nuestro evangelio, Dios, por favor, nos permite para llegar a esa buena noticia, ese evangelio hasta fin de ese mundo, ese fin de ese Bolivia tierra. Muchas gracias a ese culto de oración con las ministras, con las pastoras. Sí, estamos conociendo nosotros. Estoy mucho agradecido por las ministras, por las pastoras. Muchas gracias a esta oración. Nosotros oramos por el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, pastora. Así, pastorita, esta noche vamos a continuar con este programa. Vamos a invitar en esta oportunidad a la pastora Rocío Tapia, que nos estará compartiendo también la palabra, ¿sí? Y posteriormente continuamos nuestra oración. Amén, buenas noches. Sí, pastora, tiene la palabra. Adelante. Buenas noches, pastoras. Estamos muy contentas y gozosas por estar reunidas. Y dice que si dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, Él está en medio, ¿verdad? Y Él está con nosotros, está en medio de nosotras. Y Él nos quiere hablar también en esta noche. Vamos a ir al Salmo 121, en el versículo 1 y 2. Y lo vamos a leer. Y dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Según los eruditos, los salmos del 120 al 135 son salmos que cantaban los peregrinos que iban a Israel para celebrar las fiestas solemnes de fin de año, anuales que hacían ellos, que se le festejaban los judíos. Y dice que en este camino por el cual tenían que atravesar hasta llegar a Israel, dice que este camino era muy peligroso. Dice que los judíos corrían mucho peligro al ir por caminar por todo este camino. Y nosotras, que ahora somos puras mujeres, como hijas de Dios, como cristianas, como nacidas de nuevo, nosotras estamos en un camino, ¿verdad? En un camino, es un camino estrecho, dice la palabra. Estamos en un
peregrinaje, un peregrinaje, un caminar a veces peligroso, ¿verdad? A veces hay peligros en este caminar, en este transitar. Y necesitamos para transitar e ir en este camino, necesitamos una ayuda sobrenatural, ¿sí? Y dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro en este caminar que en momentos se torna tan difícil, que se torna tan peligroso? ¿De dónde vendrá mi socorro?, preguntaba el salmista. Y él mismo contestaba y preguntaba y decía, ¿de dónde vendrá? Miraba los cerros y decía, ¿será que en los cerros está mi ayuda? ¿Será que en los cerros puedo encontrar esa ayuda?, preguntaba el salmista. Y mucha gente, muchas personas que no conocen al Señor, van siempre a los lugares altos, ¿verdad? A los cerros, a las montañas, a hacer sus ritos, a inclinarse delante de los ídolos, a aún hacer brujería, hechicería, y ellos piensan que allí van a encontrar ayuda, ¿verdad? Siempre los cerros, los montes son usados para eso, para aún adorar a demonios, ¿verdad? Y por eso el salmista dice, ¿será que en los cerros yo puedo encontrar esa ayuda sobrenatural que necesito para transitar este camino? Sí, ¿será que podemos encontrar en los cerros? Y él mismo responde y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Esa es la ayuda que nosotros necesitamos, esa ayuda sobrenatural de Jehová, de Dios, de nuestro Padre que Él siempre está para ayudarnos, siempre está para socorrernos, para auxiliarnos. Él está deseoso de ayudarnos y Él tiene toda la capacidad para ayudarnos porque es un Dios omnipotente, todopoderoso, y su ayuda por eso es sobrenatural. Y además de ser un Dios poderoso y omnipotente, que es todopoderoso, también es un Dios santo. Dice la palabra santo 3 veces. Él es santo, santo, nuestro Dios es santo. Y además de ser santo, también nuestro Dios es bueno. Y por eso está muy interesado en ayudarnos a que lleguemos a la meta en este caminar, que muchas veces se torna difícil, que muchas veces se torna así peligroso como los judíos tenían que caminar por ese camino. Y nuestro Dios está siempre, nuestro Dios y nuestro Padre, dispuesto a ayudarnos. Y dice la palabra en Isaías 41:13, porque yo soy Jehová, quien te sostiene de la mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Él es Jehová, Él es nuestro Padre, es nuestro Dios todopoderoso, el todopoderoso, quien dice que nos sostiene de la mano derecha. Dice que Él nos está llevando de nuestra mano para ayudarnos. Y nos dice, no temas, pastora, no temas, sierva. Yo estoy para ayudarte. Yo estoy muy interesado en ayudarte porque no solamente soy tu Dios, sino soy tu Padre. Yo te engendré, dice Él. Tú naciste de mí. Tú eres mi hijita, mi pequeñita. Y estoy muy interesado en ayudarte, dice nuestro Dios. Y tal vez en este tiempo de pandemia, este tiempo tan difícil que todo el mundo está pasando, un tiempo realmente terrible, tremendo, con este virus que es maligno, ¿verdad? Que viene de las tinieblas. Tal vez usted como pastora ha pasado circunstancias muy difíciles
donde tal vez usted se ha enfermado o alguno de sus familiares o tal vez algún familiar ha partido, ¿no? Porque muchas personas están partiendo, están muriendo. Tal vez usted ha sido una de esas personas que ha sufrido esto, pero el Señor le está ayudando. No se olvide que Él le dice, yo te tomo de tu mano, hijita, y yo te ayudo a pasar este tiempo, porque yo tengo propósitos grandes contigo, tengo propósitos especiales contigo, y yo voy a cumplirlos en tu vida. Y tal vez no solamente hemos atravesado esta pandemia, esta enfermedad, sino también en medio de esta pandemia hemos tenido que tal vez vivir circunstancias muy difíciles, muy adversas, un camino muy difícil, un camino peligroso ahora con este COVID, que es tan peligroso salir a la calle y contagiarse. Y en este tiempo hemos tenido que pasar circunstancias tan difíciles, pero el Señor siempre nos va a decir, yo soy tu auxilio, yo soy tu socorro, yo soy tu ayuda, porque tú eres la causa por la que yo peleo. Dice el Salmo también que Él mantiene su causa. Y nosotras y todo el mundo es la causa de nuestro Dios por la que Él pelea. Y dice también que Él va adelante, abriendo camino. Él pelea por nosotros la batalla y Él va adelante. Y nuestro Dios, nuestro Padre, jamás, jamás ha perdido una batalla. Jamás, porque Él es varón de guerra, porque Él es fuerte y valiente en batalla y jamás, jamás perderá una batalla. Amén, pastoritas, yo quiero animarlas en esta noche, que sigamos confiando en nuestro Dios y esperando siempre su ayuda. Amén. Amén. Amén, pastora, amén. Sí, pastora, muchas gracias por la palabra compartida. Sí, esta noche de verdad la palabra nos hace recordar de que somos criaturas, que nuestro Dios es nuestro creador. Con ese mismo propósito estamos unidas nosotros aquí, en una noche más, para pedirle mediante la oración en esta reunión su plegaria, ¿no? Cada una de ustedes pueden hacer conocer. Ahora es otro tiempo muy precioso que nos toca de continuar nuestra oración, ¿sí? Quisiera que por favor acompañen cada una de ustedes, que Dios le permite el corazón para avanzar en oración, ¿sí? Por favor, entonces avancemos. Acompáñenme en oración, podamos inclinar para iniciar nuestro siguiente tiempo de orar, ¿sí? Oremos, hermanas, pastoras. Señor Padre, esta noche continuamos, Señor, en oración, pidiéndole, Señor, a usted y al mismo tiempo agradecerle más que todo, Señor, porque usted continuamente nos permite, Señor, su misericordia, su gracia, Señor, para la vida de cada una de nosotras. Bendito Padre, usted cuida de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, Señor, continuamente. Este tiempo de tanta aflicción, Señor, en Bolivia, usted permite, no solamente en Bolivia, a nivel mundial, Señor, pero cómo usted nos guarda, y más a lo contrario, usted nos permite esta noche estar delante de usted, Señor, para rogarle, Señor, pedirle, para que así usted pueda trabajar más grandemente en Bolivia, Señor. Su palabra dice, Señor, que donde llegue, Señor, su palabra nunca llegará, Señor, en vano, porque es una espada de doble filo, Señor. Con esa confianza nosotros, sin temor, Señor, porque el temor no viene de usted, viene del maligno, Señor. Por eso nosotros con esa confianza en su palabra podemos avanzar, y donde lleguemos, donde usted nos permita, Señor, podamos predicar este evangelio precioso, Señor, que ha costado, Señor, su vida de usted derramando en la cruz, Señor, hasta la última gota de su sangre, Señor, para hacernos limpios a nosotros, para hacernos salvos, hacernos perfectos, Señor, hacernos de verdad justos, sin nada de pecado, Señor.
para nosotros un día que nosotros partamos de este mundo, Señor, porque nosotros no vamos a morir por enfermedad, no vamos a morir por algún accidente, sino usted nos llamará, Señor, a acompañar a usted en el cielo para morar eternamente, Señor, con usted. Con ese propósito, usted, Señor, nos ha permitido la salvación a cada una de nosotras, a nuestros familiares, a nuestros esposos, Señor, a nuestros hijos. De verdad, Padre, le damos las gracias porque usted continuamente derrama, Señor, su misericordia. Padre Santo, esta noche nos tiene unidas, Señor, a las pastoras de Sucre, de Chulumani, Señor, de Cochabamba. De verdad, de cada uno de los puntos, Señor, que usted permite que esté su iglesia, Señor, cómo usted grandemente trabaja, Señor, con cada una de ellas. Bendito Padre, le doy gracias porque usted permite que por esta reunión nosotros podamos conocer a diferentes, Señor, pastoras, diferentes líderes, Señor, para con un mismo corazón avanzar, Señor, en este camino. Le damos las gracias porque usted continuamente guarda de cada una de ellas Amén, también, papito Señor. santo, Dios Bendito eterno, Padre, usted Rey está trabajando maravilloso, Señor. grandemente en Bolivia, Padre. Estamos, Señor, Le damos reunidos las en esta gracias, noche, Señor, papá. porque estamos juntas cada una, Señor, para clamar, Señor, a usted, para darle gloria, Señor, para de verdad darle tantas cosas que usted, Señor, usted mismo nos permite, Señor, para cada una de nosotras. Padre, así, Señor, le damos las gracias esta noche porque usted está atento, su oído, Señor, a escuchar la oración de cada una, Señor, de nosotras. Bendito Padre, Señor, le damos las gracias porque usted nos tiene aún delante de usted, Señor. Esta noche está muy atento, Señor, a escuchar a cada una de nosotras. Así le encomiendo esta oración, Señor, en sus manos y le oro en el santo nombre de su Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, te damos las gracias por este día que usted nos permite la oportunidad de poder reunirnos, las líderes cristianas, Señor, de distintos departamentos de Bolivia. Le agradecemos infinitamente por permitirnos la oportunidad de poder, Señor, clamar tu misericordia. Hoy también escuchamos el mensaje, Señor, como ese paralítico que no tenía nada de esperanza, Señor, pero podía encontrar la vida y la sanidad en tu palabra, Señor, en la voz de Jesucristo. Señor, tu palabra de verdad tiene poder para todo aquel que cree, Señor. También hemos podido escuchar, Señor, que tu misericordia viene de los cielos, de los altos, Señor. En verdad, tus brazos siempre están dispuestos, abiertos para dar la bendición, la misericordia, la salvación a toda la humanidad, Señor. Padre, usted pueda tener misericordia a través de la situación de la pandemia, Señor, que muchos corazones están muy contritos, afligidos, con temor. Señor, también hay mucha pérdida de familiares. Señor, usted pueda consolar el corazón de aquellas personas, Señor. En verdad también, eso también es tu voluntad, Padre. A través de estas situaciones nosotros podamos meditar en nuestra alma, en nuestro corazón. Señor, que la vida es vanidad. Hoy estamos y mañana no sabemos, Señor. Por eso usted pueda llamarla a la reflexión a las personas. Puedan volver, Señor. De verdad, ante ti no hay denominación, Señor. Solamente uno que puede creer tu palabra, Señor. Que pueda tener tu voluntad, la sangre de Jesucristo, Señor, en su corazón. Padre, ninguna cosa más. Usted se complace, Señor, solamente en la sangre de Jesucristo. Padre bendito, puede complacerse, Señor. Y tu voluntad está hecha para toda la humanidad, Señor, que Cristo, una vez viniendo al mundo, a la tierra, Señor, Él cargó nuestros pecados de toda la humanidad y pagó en la cruz del Calvario, Señor, para redimirnos, para justificarnos gratuitamente, sin que el hombre haga nada y no pueda alcanzar ninguna cosa que haga el ser humano pueda alcanzar para poder llegar a la vida eterna, pues la vida eterna solamente se puede obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo únicamente, Señor. Padre, tenga misericordia a todos los bolivianos, todas las personas del mundo, que pueda llegarle
tu gracia, pues estamos en tiempo de gracia, Señor, donde nosotros únicamente seremos justos gratuitamente en la sangre de Jesucristo, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te agradecemos, Señor, que cada día usted nos permite la vida, la salud, el aire que respiramos, Señor, y que tú estás atento a tus oídos a los justos, al clamor, Señor, y tus ojos están sobre los justos, Señor, y que tu Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. ¿Qué conviene, cómo conviene? Ni siquiera sabemos nosotros, pero tu Espíritu ya lo sabe, Señor. Así de esa manera usted pueda trabajar en cada uno de las ministras, los siervos, los pastores, las pastoras, Señor. Derrame su entendimiento, derrame su gracia para poder ver con tus ojos, Señor, tu palabra. Señor, dice aquí, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. Señor, ¿quién puede tener la vida? A través de la palabra de Dios, solamente los muertos, Señor. Romanos 5 dice, Señor, por tanto el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó. Señor, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Únicamente en nuestro Señor Jesucristo, Padre. En verdad no somos nada, Señor, solamente cada día nos revestimos de tu gracia y tu misericordia. Un día más poder ver la vida, la familia. Señor, nos brindas la salud, Señor. Bendiga a cada pastora, a cada pastor, guarde su vida, Señor, bendiga a todas sus familias, sus ministerios. Usted pueda, Señor, dar el corazón de continuamente anunciar el evangelio para que las personas puedan volverse a ti, Señor. Te agradecemos en esta noche con todo nuestro corazón, orando, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, pastora. Así continuando también, ¿alguna pastora quiere acompañar? Por favor, seguir la oración. Pastorita Yomara, tal vez. Le invitamos para que pueda acompañarnos en la oración también. Pastoras, libremente pueden orar. Este tiempo muy valioso para nosotros poder conectar entre nosotras con la oración. Están invitadas, por favor. Amén, Señor. Papito Santo, Dios bendito. Señor, estamos reunidas. Señor, en esta noche, tú estás en medio de nosotros, papá. Oh, Señor, queremos seguir clamando, seguir pidiéndote, Señor, por tantas necesidades que hay, Señor. Necesidades en Bolivia, necesidades, Señor, en todo el mundo, papá. Queremos primeramente darte gracias, Señor, porque tú has permitido que nos reunamos, que estemos juntas, Señor. Oh, Padre bendito. Oh, Señor amado. Bendito eres, Señor. Te queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia, Señor amado, de toda esa gente que, Señor, está enferma con el COVID, Señor, y que tal vez está por ya partir, está agonizando, Señor, y Señor no te conoce, papito. Queremos en esta noche, Señor amado, queremos, Padre bendito, rogarte por toda esa gente, Señor. Rogarte que tú tengas misericordia, Señor, de toda esa gente, Dios.
que en este mismo instante, si están ya, Señor, para partir a tu presencia o para partir, Señor, ir, dejar este mundo, tal vez no te conocen, Señor. Queremos pedirte, Señor, que puestas de acuerdo, Señor, que tú, Señor, les des un instante de conciencia, un minuto de lucidez y que puedan, Señor, arrepentirse, Señor, y que puedan recibirte a ti como Señor y Salvador, papito. Y que todas esas personas, Señor, de todas las razas, las lenguas, Señor, de todas las naciones, Señor, puedan en ese instante que tú les des, puedan arrepentirse, Señor, y puedan recibirte como Señor y Salvador. Y sus nombres sean escritos, Señor, en el libro de la vida, papito. Y que si parten, Señor, se vayan contigo, Señor, y los ángeles los recojan y se los lleven, Señor, al seno de Abraham, papito. Eso te rogamos en esta noche. Eso te rogamos, puestas de acuerdo, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Saluden con el principal. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Nos ponemos en tus manos, Señor. Padre amado, no sabemos el día de mañana o el más en segundos, Padre, qué va a pasar. Pero que ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros familiares, de vos, Padre Santo, de todo, Padre amado, de la tema del control de las calles, Señor, de Bolivia, de provincia, departamentos, Padre Santo. Señor Jesús, ten misericordia por cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, que podamos conocer a aquellas personas que aún no te conocen, Señor, que pueda ser sembrada la semilla, Padre, y que tú puedas prepararla al terreno, Señor. Que puedan escuchar tu palabra, tu llamado, mi Dios. Te pido por las jovencitas, por aquellos jóvenes, por las señoritas, Señor. Que tú tengas misericordia de ellos, de aquellos niños, Padre. Ten misericordia, mi Dios, de sus padres, mi Dios amado. Te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, también por nuestras autoridades de Bolivia, Señor, por nuestro presidente, Padre amado, por aquellos senadores, Padre amado. Te pedimos que tú puedas ayudar a cada uno, guardar sus vidas de esas personas, Señor. Nosotros como gobernados, Señor, pedimos por cada uno de esas autoridades, Señor amado. Gracias, mi Dios, Padre poderoso. Nos encomendamos una vez más en tus manos, Señor. Y encomendamos en tus manos Bolivia, Padre Santo. Padre amado, porque Bolivia te pertenece, Bolivia es tu hijo, Señor, la niña de tus ojos, mi Dios. Padre amado, aquí en la ciudad de Riberalta, mi Dios, ten misericordia por cada una de las personas, Señor. Ten misericordia, Señor, por las calles de Riberalta, Padre Santo. Mi Dios, levanta a tus hijos, Padre amado, a tus siervos, a aquellas personas que llevan tu palabra, Señor amado. Levántalo, mi Dios. Encomendamos en tus manos, Señor, y lo cubrimos con tus ángeles guerreros a cada uno de ellos, Padre amado. Gracias, mi Dios. Agradecida estoy, Señor, de todo por cada uno de estas siervas, de cada uno de los líderes, pastoras, mi Dios amado. Encienda el fuego de tu espíritu en cada uno de ellos, que ellas puedan levantarse, Señor, con más fuerza, mi Dios, llevando tu palabra, Señor amado. En todo, que se extienda tu palabra, que prospere la palabra en cada niño, en cada joven, Padre amado. Muchas gracias, mi Dios.
Muchas gracias de tanto amor y de tanta misericordia, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos nuevamente, Señor, con tus ángeles guerreros, Señor, porque no conocemos, Padre, cuándo, cómo nos va a pasar algo, Señor. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, de toda enfermedad, Padre Santo. Tú nunca permitas, Señor, que nos pase algo, Señor. Y que podamos arreglar nuestras vidas delante de ti, Padre, humillándonos delante de ti, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres tú, Padre. Que tu nombre sea glorificado en cada corazón, en cada boca de los jóvenes, señoritas, Padre amado, de los niños, mi Dios. Allá en las cárceles, Señor, Padre. No sabemos, Señor, de cuál problema están ahí detenidos, Señor. Te rogamos por ellos, mi Dios, que haya justicia, pero justicia divina de ti, Padre, porque justicia en mi Bolivia no hay, Padre Santo. Aquellos que controlan los cárceles, Señor, esos abogados, los que hacen justicia, Señor. Quisieran, Señor, como tú quisieras que sea, Padre amado. Encomendamos en tus manos, Señor, aquellas personas, Padre. Aquellas mujeres viudas, Señor, ten misericordia también de ellos, Señor. Aquellas personas, Señor, que están en los campos, en los valles, donde quiera que se encuentren, Padre, extienda tu mano poderosa sobre ellas, Señor, protéjalos, guárdalos, Señor amado. Aquellas jovencitas, Señor, que están desconsolados, quizás dejados, pero tu palabra dice, si te dejaran tu padre y tu madre, yo te recogeré, dice tu palabra, mi Dios. Por eso encomendamos en tus manos, Señor, a esas personas, aquellas personas desesperadas, Señor. También encomendamos en tus manos, mi Dios Todopoderoso. Y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, papito amado, por cada persona de Bolivia, Señor, hasta el último rincón de todo Bolivia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. La honra y la gloria es para ti, Señor. Muchas gracias, bendito Padre Celestial, por habernos unido, Señor, por este medio de Zoom, Padre, a cada uno, a cada líder, Padre amado, a cada pastora, Señor. En tus manos encomiendo, Señor, y los cubro con tu preciosa sangre, con tus ángeles guerreros, Padre amado. Muchas gracias, Señor Jesús. Te ruego todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, pastora. Muchas gracias. Así esta noche de verdad Dios nos permite estar juntas con un mismo corazón, ¿no es verdad? Para expresarnos a nuestro Dios. Así esta noche me siento muy gozosa, muy feliz de poder estar una vez más con ustedes. Y para continuar quisiera presentarles algunos anuncios que vamos a hacerles conocer y poderles invitar. Si por favor podríamos mostrar los anuncios. Este tiempo que Dios nos está permitiendo poder conocernos por esta plataforma que es el Zoom, ¿no es verdad? Y es una gracia grande como Dios ha preparado este tiempo la tecnología para poder nosotros, así haya la dificultad de este virus, así también la distancia, no hay problema ahora, ¿no es verdad, pastoras? Sino que por esta vía Dios nos ha preparado y por esa misma manera podemos estar unidas y conocernos, participar y al mismo tiempo estar juntas, ¿no es verdad? Tengo mucho agradecimiento de poder estar acompañando a ustedes. Y así quisiera mostrarle algunos anuncios esta noche.
Sí, nosotros también estamos transmitiendo, ¿no?, todos los programas que realizamos de la misión dentro de lo que es la Radio Jerusalén. Y esta radio es transmitida por satélite Tupacatari a diferentes lugares, ¿no? Aquí en Bolivia tenemos la gracia de tener en diferentes ciudades ya la radio. Y están invitados, ¿no?, todas ustedes para poder acompañarnos en la sintonía de lo que es la Radio Jerusalén. Así también esta noche, ¿no?, quisiera compartirles un poco, explicarles de lo que es el programa, ¿no?, que estamos manejando este tiempo para lo que es esta reunión, ¿no?, que estamos realizando, que el título lleva La Mujer, Mujeres Felices, ¿no? Así esta noche también realizamos nosotros este programa para mujeres. Educación para la familia también realizamos, educación para el matrimonio, educación para los hijos. Así también la misión realiza talleres, ¿no? Talleres para maestros de niños y así también estudios bíblicos. Nosotros queremos impartir, hacerlo juntamente con ustedes, partícipes de todo lo que es este programa, ¿sí? Pastoras. Así también nuestro próximo anuncio. Así también yo quiero invitarles personalmente de lo que este próximo 6 al 9 de agosto tendremos un retiro espiritual, cabalmente por esta misma vía que es el Zoom, ¿no? Con el pastor Oxupar tendremos ese retiro espiritual. Ya posteriormente haremos llegar a sus ventanas de lo que es este evento, ¿sí? Quisiéramos que nos acompañen participando así también de ese retiro espiritual. De verdad me siento muy gozosa y feliz de poder estar juntamente con ustedes esta noche. De verdad con la confianza de que nuestras oraciones han sido oídas, ¿sí? Me siento muy contenta de poder tener esta noche a las pastoras de diferentes ciudades de Bolivia. Así de verdad, esta noche hasta aquí va a ser nuestro programa. Y muchas gracias, pastora, por acompañarnos, ¿sí? Entonces será hasta nuestra próxima oportunidad donde nuevamente estemos juntas con este mismo programa, ¿no? De nuestra reunión de oración. Muchas gracias, pastoras, por participar. Pastora Luz, muy buenas noches. Pastora Ana, pastora Hilda, pastora Patricia también, que esta noche por primera vez nos está acompañando. Así también la pastora de Oruro, Yomara, muy buenas noches, pastorita, un gusto que esté con nosotros. Así, pastora Patricia también. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, pastora, buenas noches. Hasta